Gloria a Dios. Gracias, bendiciones. Bienvenido nuevamente a la clase de evangelismo. Esta noche estaremos compartiendo la clase número 8. No veamos el orden sistemático porque, como dije la semana pasada, son 13 clases y no la llevo de una manera porque, de lo contrario, tendría que estar haciendo una clase semestre completo. 13 semanas no lo tenemos. Así que hoy vamos a ver la clase número 8, que se llama Respuestas a las preguntas y objeciones. Primero, quiero hacer un disclaimer, quiero aclarar de que este punto no pretendo en ninguna manera, mi objetivo no es entrar en aspectos apologéticos. Esa no es la clase de hoy, ¿ok? Esa no es mi clase. Yo tengo otra clase especial que es de apologética, que son 7 clases adicionales que doy después de evangelismo. Primero doy 13 semanas de evangelismo y luego doy la clase de apologética, que son 7 clases adicionales. Eso es para los que quieren profundizar más. Los que no quieren profundizar más, créanme que con esto va a quedar muy profundo ya. Así que la clase de hoy no tiene el objetivo de hacer de que nadie se convierta aquí en apologista. Si me le bajan el volumen, por favor, a los teléfonos. El apologista soy yo. Y si alguna persona quiere ser apologista, pues gloria a Dios, bienvenido será. Pero este no es el objetivo, ¿ok? El objetivo es evangelismo. Ok, cierro el comentario. Ahora, cuando entramos en evangelismo y cuando usted está evangelizando, usted se va a dar cuenta que la gente le va a hacer muchas preguntas. Es natural. Si a usted nadie le hace una pregunta, es simple y sencillamente porque nunca ha evangelizado. Pero si usted evangeliza, quiero decir, de manera personal, y está hablando con personas, esas personas, independientemente del nivel intelectual o académico que tengan, esa persona le va a hacer preguntas. Ese es el problema, que mucha gente tiene miedo a las preguntas. El problema es que la gente cree de que las preguntas, le voy a pedir si por favor mantenemos el volumen porque se graba todo aquí, por favor. Escuchemos la clase, por favor. Hay personas que van a estar escuchando esto y necesito que nos enfoquemos, por favor. Cuando las personas le hacen preguntas a usted, no tenga temor. La gente se paraliza. ¿Por qué? Porque hay preguntas que son muy difíciles de contestar. Esa es la realidad. Hay preguntas que a usted mismo lo van a retar su conocimiento. Van a retar su nivel de fe, van a retar su espiritualidad y van a retar los años de religiosidad que usted ha tenido. Entonces, mucha gente cuando anda evangelizando teme que le hagan preguntas. Sin embargo, yo le digo todo lo contrario, no tema las preguntas, déle una bienvenida. Cuando la persona, hay un dicho que dice que cuando la persona pregunta es porque quiere saber. El que no pregunta es porque no le interesa. Yo prefiero que me hagan preguntas porque me muestra que esa persona quiere aprender. A alguien que nunca me pregunta. No importa la pregunta que sea. No importa aún si la pregunta tiene un grado de blasfemia. Y usted lo va a encontrar a menudo. ¿Ok? Pero eso no importa. Eso es bueno. Eso es bueno porque la persona se abre. Cuando la persona no dice nada, está herméticamente sellada. Y el evangelio no entra. Pero cuando la persona le hace una pregunta, cualquiera que sea, no hay pregunta tonta. Hay personas que dicen, tal vez le voy a hacer una pregunta estúpida y usted inmediatamente le dice, ninguna pregunta es estúpida. Le voy a hacer una pregunta que es una tontería, ninguna pregunta es una tontería. Y eso usted incentiva a la persona. Porque de alguna manera usted le está dando las gracias por hacer una pregunta. Entonces las personas se sienten motivadas y dicen, wow, yo esperaba que más bien me dijera, no me haga la pregunta o que se tome un temor, sino todo lo contrario. Me está animando, incentivando, está fomentando que yo cuestione su punto de vista. Quiero comenzar ahí. Cuando usted esté evangelizando, prepárese, porque la gente le va a hacer preguntas y muchas preguntas, y a veces preguntas muy difíciles de contestar, o preguntas que van a ser bien incómodas, bien incómodas. Y eso es lo que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo de evangelizar porque tal vez en alguna ocasión fueron a evangelizar o trataron de evangelizar y alguien viene y ¡pum! Les hace una pregunta y la gente se queda así y no sabe qué responder. Esa es una. La otra es, tengo que contestar algo.
y dicen cualquier cosa. Y eso es peor todavía. Sí, puede dar el paso. Eso es peor. Eso es peor. La clase de hoy tiene que ver con respuestas a las preguntas y objeciones. Ok. No voy a hablar de la semana pasada porque ya lo hablé. Entremos en materia. Amados hermanos, si tú has evangelizado en algún momento, tú has experimentado que la gente te hace preguntas. Repito, si no lo has experimentado es porque no lo has hecho. Pero de ahora en adelante, tú estás tomando una clase de evangelismo porque tú quieres evangelizar, porque tú quieres cumplir el mandamiento de Dios, Mateo 28, la gran comisión, porque tú quieres compartir el tesoro que Dios te ha dado, que se llama el evangelio, porque tú quieres obedecer a Dios, como estuvimos hablando la semana pasada, porque tú quieres traer almas a Cristo. Acuérdate que el evangelio es una manera de obedecer a Dios, pero también de adorar a Dios, pero también de mostrarle a la persona de que te preocupa su estado espiritual. Entonces, compartimos el evangelio con esos propósitos. Entonces, prepárate, amado, porque la gente te va a hacer preguntas. Ok, entonces, en la página que estamos, en la página 1, vamos a ver, en primer lugar, observemos cómo la Biblia nos dice que debemos lidiar con las preguntas. La Biblia es clara, la Biblia es completa, la Biblia es exacta, la Biblia nos da todos los parámetros que nosotros necesitamos. Nadie puede decir, yo inventé la rueda, Dios la inventó, ya está escrito todo. La Biblia nos dice cómo tenemos que contestar preguntas. Y yo voy a traer varios casos aquí con nuestro Señor Jesucristo. Ok, también veremos qué debemos de decir a las preguntas y objeciones. Primero es cómo contesto esas preguntas y objeciones. Y la otra es qué digo. Pero también qué no digo. Eso es muy importante mantener eso en perspectiva. Vayamos a la página siguiente, amado. Ok. Tema 1. ¿Cómo debemos responder a las objeciones contra el evangelio? Recuerda que hablamos la semana pasada de que la gente va a rechazar el evangelio, no a ti. Entonces yo ya sé que la gente va a rechazar el evangelio. Una manera que la gente rechaza el evangelio es haciendo preguntas que van a ser para contrarrestar la validez, la veracidad y el grado de espiritualidad que tiene el evangelio. Eso sabemos que viene de parte del enemigo. ¿Okay? Entonces, deberíamos esperar objeciones y preguntas cuando compartimos nuestra fe. Ya cuando tú vas a compartir tu fe y nuestra fe, de antemano, yo ya estoy esperando que la gente me haga preguntas, yo estoy animando a la gente que me haga preguntas y yo ya estoy esperando que la gente esté en contra, porque la Biblia me lo dice. La gente prefiere las tinieblas que la luz. La gente prefiere irse al infierno que irse a la gloria con Dios. La gente prefiere estar en su vida miserable, en el pecado, que estar en la vida del evangelio. Así es. Yo ya sé eso. Entonces, como yo ya sé eso, yo ya estoy preparado en todos los ánimos. Yo te dije la semana pasada, hay gente que se pelea con la gente si le hacen cualquier tipo de pregunta. Hay gente que se pone muy sentimental y ese es un problema. Es un problema. La gente, cuando yo te dije, tú tienes que hablar con tu corazón, pero tienes que limitar tus emociones. Y ahí es donde quiero meter un poco la razón. Tú predicas el evangelio con tu corazón, pero también tienes que tener la razón. Tienen que ir combinados, ¿ok? Y por eso evangelismo y apologética van de la mano. Primero tú aprendes evangelismo y después te especializas en apologética. Eso es como un médico. Un médico estudia medicina general primero y luego se especializa en cardiología, o se hace pulmonólogo, o se hace X. Es una especialidad. Igualmente es la apologética. No contestes emocionalmente. No importa lo que te digan. ¿Okay? Yo te decía la semana pasada, el Señor Jesucristo no necesita que nadie lo defienda. ¿Ok? No necesita que nadie lo defienda. Él se defiende muy solo. Acuérdate, por eso Él vino solo. ¿Ok? Espéralo e invita a las personas a que te hagan preguntas. No tomes por desapercibida ninguna pregunta. Toda pregunta es muy importante. Si tú analizas el contexto de toda pregunta, tú te vas a dar cuenta que la gente, la Biblia dice que en la abundancia del corazón habla la boca. Escucha cuando alguien te dice o te hace una pregunta,
Porque esa pregunta viene directamente del corazón. Y esa es la abundancia que hay en el corazón. Hay un dicho que dice que Dios hizo por eso solamente una boca y dos oídos, para que hablemos menos y escuchemos más. Si no, Dios hubiera hecho dos bocas. Pero el objetivo, cuando tú estás evangelizando, no es hablar mucho, es escuchar más. Es escuchar más. Porque cuando tú le escuchas, todo el mundo quiere ser escuchado. ¿Ok? Cuando tú escuchas a las personas te dicen muchas cosas. Y tú quieres conocer a alguien, escucha los 5 minutos. Ya. Yo no necesito conocer la vida entera de esa persona. En 5 minutos yo te escucho y ya tú me dijiste tu vida. Yo ya sé qué dijiste, qué pasó, qué traumas trajiste, ya conozco todo eso. Entonces, escúchalo. Incentiva a las personas que te hagan una pregunta. Hay momentos en que la gente se cierra, no quiere hacer preguntas. Eso no significa de que no le interese el tema. Significa que tú no has ganado la credibilidad con ellos todavía. Eso es lo que significa. Ellos están viéndote, acuérdate, por sus frutos los conoceréis. Ellos están observando y el subconsciente de las personas están diciendo, ¿esta persona es real o esta persona es falsa? ¿Este es un religioso más como los que me han salido? ¿O este verdaderamente está viviendo el evangelio? Eso es lo que está viendo. Entonces, cuando la persona no se abre, es porque no es que no le interese, es que todavía tú no has ganado credibilidad con esa persona. Y es muy importante que tú ganes esa credibilidad, porque para que tú tengas el privilegio de que esa persona te haga una pregunta, tú tienes que haber ganado credibilidad con esa persona. Incentívalo. No le tengas miedo a las objeciones, no le tengas miedo a las preguntas. Al contrario, dale la bienvenida, abrázalas, felicítalo y dale las gracias por hacerte una pregunta. Eso toca a la gente. Cuando tú haces eso, tú desarmas a cualquiera, porque la gente no espera eso. La gente espera que tú entras en debate con ellos o que estés en desacuerdo con ellos y te pongas emocionalista y eres un religioso más y cae en la ridiculez. Entonces, cuando tú entras así, la persona dice, wow, no esperaba esto. Ahora ganaste, ahora tienes autoridad. Ahora la persona dice, ¿sabes qué? Esta persona es real, ahora le voy a decir lo que hay aquí. Y viene y literalmente te hace así, ¡fuam! Y abre su corazón y te lo muestra. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? El corazón. El Señor quiere, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor toca la puerta del corazón, ¿verdad? Él no toca la puerta del intelecto, Él toca la puerta del corazón. La visión nuestra es llegar al corazón de las personas. Entonces, por eso es que tú y yo tenemos que ganar esa credibilidad. Ok, mira lo que dice 1 Corintios 1:18. Explica esto con un contraste. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, nosotros, esto es, nosotros, el poder de Dios. Yo ya sé que para el mundo, la cruz, el evangelio, es locura. Yo ya sé eso, porque la palabra de Dios me lo dice. Y porque también yo lo creí así antes de creer en el Señor, y tú también. Entonces, como nosotros ya sabemos eso, yo ya voy esperando esa reacción. No me va a sorprender, porque yo lo hice. ¿O tú aceptaste al evangelio la primera vez que te lo presentaron? Nadie lo hace. Eso es falso. La gente dice, sí, no es cierto. ¿Qué te dije? Barnas dice que son 8 veces el promedio en diferentes estaciones de vida, en diferentes circunstancias de vida y a diferentes personas. Tú le puedes hablar 8 veces a la misma persona y no va a creer contigo, porque necesita estar en diferentes estados de vida y son 8 tipos de personas diferentes. Y ahí es lo que han descubierto, que la gente se perdona. ¿Ok? En el capítulo 2, versículo 14, Pablo continúa, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acuérdate que tú y yo, al principio, cuando nos hablaron del Evangelio, quizás tú te reíste del Evangelio, quizás ofendiste. Yo he escuchado a personas que decían que se iban y tiraban piedra a las iglesias. En Cuba. ¿Verdad? En Latinoamérica yo conocí varias personas que decían eso. Ahí está la pastora afirmando que en Cuba sucede eso. Aquí no necesariamente no, porque es un delito, pero aún así se hace. Hay vandalismo que se cometen a las iglesias o a los pastores. Una vez yo andaba en Latinoamérica y un hombre venía, hermano, casi me mata. Me echó el carro y me chocó el carro.
Porque yo andaba predicando la palabra. Soportando en el templo cuando rompiera el techo con la piedra. Exacto. La gente tiraba, la gente roba, la gente hace todo. Porque esa es parte de que la gente viene, es vandalismo, pero sabemos de dónde procede. Ok, dicho de esta manera, en la realidad, pero mira, Jesús, Pablo, Pedro y cada uno de los evangelistas que ha vivido, no solamente los 4 evangelistas que escribieron el Nuevo Testamento o los 4 evangelios, sino desde Felipe, que se considera el primer evangelista en el Nuevo Testamento, hasta tu nombre, di tu nombre, hasta tu nombre, tú, hoy en día, más los que seguirán hasta que el Señor venga. Mira lo que dice. Hemos vivido esto, la gente rechazó lo que ellos dijeron entonces y objetarán y cuestionarán lo que nosotros decimos ahora. La gente lo va a hacer, quieras o no quieras, la gente lo va a hacer. Yo ya sé eso, ¿ok? Eso no te sorprenda, que no te agarre así, que no te ponga confundido. Eso es una realidad. No debería llevarnos al miedo ni a la desesperación. Debería impulsarnos, más bien. Debería motivarnos para prepararnos para las preguntas de las personas. Primera de Pedro 3.15 dice así. Primera de Pedro 3.15, nosotros los apologistas, esa es la base de la apologética cristiana. Primera de Pedro 3.15 dice así. Sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, y esa es la palabra apología en el griego, que es de donde viene la palabra apologética, que significa en defensa de. ¿Ok? El apóstol Pedro está diciendo que siempre estemos preparados para dar defensa, pero mira cómo lo dice, con mansedumbre y reverencia. Por eso te digo, no te pelees con la gente. Tú no tienes que estar, yo conozco gente, yo los he visto, y se pelean. Pero qué mal, qué horrible testimonio es ese. Es horrible testimonio. Tú no te puedes pelear con la gente. Tú conoces la luz, ellos no. Yo ya conocí la verdad. La verdad ya me hizo libre a mí, pero a ellos no. Pero cuando yo miro personas que están así, yo cuestiono si están libres verdaderamente. Yo cuestiono si hay luz en ellos todavía. Yo creo que más bien hay tinieblas de ignorancia. Así es. Y no hay libertad del espíritu, porque están en actos carnales, que habla Gálatas capítulo 5, que son rencillas. Una de ellas son los frutos de la carne. Tú no puedes entrar en discusión con la gente. Lo hacemos en mansedumbre y en reverencia al Señor. Nosotros debatimos el evangelio en mansedumbre y en reverencia. Pero siempre tenemos que estar preparados. Es un mandato de Dios. Y por eso, de la misma manera que todo el mundo tiene que ser un evangelista, de la misma manera todo el mundo tiene que ser apologista, porque es la palabra de Dios que nos manda a hacer esto. Esto no es hombre, esto no es pastor, esto no es una misión, esto no es una denominación, esto fue Dios quien nos encarga. Y cada uno está llamado a ser evangelista y cada uno está llamado a ser un apologista, aunque no tengas el título. Pero tenemos que estar evangelizando y tenemos que estar dando defensa de nuestra razón de fe en el Señor, de una manera con mansedumbre y con reverencia. Esa es la manera que se tiene que evangelizar. Ok. La Biblia también dice que esperemos objeciones y preguntas. La Biblia es clara, la Biblia nos enseña, y que estemos listos para contestar preguntas sobre lo que creemos y por qué lo hacemos. No solamente qué es lo que creemos, sino por qué creemos en eso. Pero eso no es todo. Mira lo que dice Primera de Pedro 3.15, y ahí, raya ahí, no es Pablo, es Pedro. Volvemos otra vez acerca de cómo somos llamados a responder a esas preguntas con mansedumbre y reverencia. Quiero hacer énfasis en eso. Mansedumbre y reverencia. Cuando tú entras en un aspecto muy intelectual, tú estás siendo irreverente a Dios en primer lugar y estás siendo arrogante. No estás, mira hermano, yo me puedo poner a cualquier nivel con cualquiera. Dios me ha dado mucho estudio y la gloria para Dios, pero eso no gana a nadie. Eso aleja a la gente. ¿Qué dice la Biblia? Dios mira de lejos al altivo y al arrogante, pero da gracia al humilde. ¿Y sabes qué? El hombre también.
aunque sea el hombre más pecador, aunque sea el hombre más vil pecador, tú te le pones arrogante y cualquiera te desprecia. Tú te le pones con una actitud de reverencia y de humildad y cualquiera te escucha. Así es. Cualquiera te escucha. Así es. Entonces, yo conozco gente de que, quiero decir en el Evangelio, ministros incluso, de que han caído en la arrogancia de Satanás. Han caído en el pecado de soberbia. Han caído en el pecado donde se sienten ser lo que más se lo saben y lo que más pueden hacer. Quiero mencionar un testimonio brevemente. Una vez estaba yo haciendo misiones, evangelizando en un país en Centroamérica, y el Espíritu Santo me habló y me dice, tienes que prepararte hoy porque te necesito que vayas, y me dio el nombre de la persona y me dice, es el padre de fulana de tal. La llamo y le dije, hermana, el Espíritu Santo me acaba de hablar y me dice de que tengo que ir a orar por su padre. Y la mujer comienza a llorar. Y le dije, hermano, ¿y por qué llora? Y me dice, porque mi padre hace 4 días está en agonía. Wow. Le dije, bueno, la orden es que vayamos ya. Así que prepárese que usted y su esposo y una hermana que estaba ahí, vamos a ir un pequeño grupito y vamos a ir a orar. Hermano, nos metimos montañas, ríos, y yo no andaba la camioneta que ando ahora. Yo no andaba una Tacoma. Yo andaba un Nissan Sentra, chiquito, y la llanta hasta baja la andaba. Y el Señor me metió en montañas, acababa de llover, y todo el mundo sabe que cuando llueve en la montaña, ahí hay que meterse en burro, ¿no, pastor? Y a pie también. O a pie, ¿no? Y yo en un carrito. Y el Espíritu Santo me iba hablando. Y yo no sabía dónde iba. Yo no tenía la menor idea de dónde iba, amados. Yo no tenía la menor idea de dónde iba. Y el Señor me habla. Y el Señor, y de repente, hermano, yo miro unas grietas que la tierra se abrió. Yo voy en plena montaña. Y una grieta, y yo digo, Dios mío, y yo no puedo pasar ahí, Señor. ¿Cómo voy a pasar? Pero ni los tractores esos podían pasar, porque eran unas grandes grietas que se iba ahí mismo en el vehículo. Y yo me paré. Yo no me muevo hasta que usted me diga. Y me habla el Señor. Y me dice el Espíritu Santo, hazte en todo el costado izquierdo y maneja sobre todo el costado izquierdo y ahí vas a salir. Yo no quería ni ver, porque si yo miraba, hermano, era aquello terrible. Bajo así, llego a un lugar, bajo así y quedo estancado en el lodo. Porque la montaña es así, hay un momento que uno baja y no tiene que subirse a la montaña. Y te estoy hablando, salimos como a las 8 de la noche y teníamos que manejar, yo no sabía cuánto tiempo íbamos a manejar, manejamos como 4 horas, 5 horas, ¿ok? En montaña puro. Había estado lloviendo en las últimas semanas, así que esto estaba, que era un pantano todo. Hermano, llegamos ahí y yo siento que el carro se me pega. Yo no ando en una 4x4, yo ando en un Nissan Sentra. Un carrito de 4 cilindros pequeño y hasta una de las llantas andaba un poco baja, ni tiempo me dio de echarle gas ni de repararla porque quería aire. La orden es bella. ¿Y qué hice? Pues lo mejor que sé hacer, orar. Y le pedí al Señor, Señor, ¿cómo salimos de aquí? Y en ese momento, hermano, yo siento la mano de Dios que me hace así, hermano. ¡Fum! Y yo me quedé asustado. La mano de Dios nos sacó de ese lodo y nos levantó así, mira, ¡fum! Y aquel carro brincó. Fue la mano de Dios. Pues no tiene capacidad para hacer. No tengo capacidad, hermano, pero yo creo que ni una 4x4 hubiera podido haber hecho eso. Ni que tuviera un monstruo de eso con esas grandes llantotas, hermano. La mano de Dios. Y luego llego, ríos. ¿Por dónde? Isaías 40, ¿verdad? Isaías comienza, Isaías 40, Isaías 43, y dice, Señor, vamos, y el Señor me dice, Pase por el agua. métete en el agua que no te vas a ahogar. Y yo, andamos en un Nissan Sentra, esto no es una lancha, esto no es un bote, esto es un Nissan Sentra, ¿ok? Está para arriba, porque... Y las hermanas, bueno, y una de las hermanas andaba embarazada. Ah, caray. Una de las hermanas que fue con, pero una mujer guerrera. Me dice, no, vamos a ir,
Vamos, yo no le digo no a nadie. El que quiere ir conmigo siempre es bienvenido. Hermano, y nos metemos en el río. Hermano, yo no sé, yo vi la gloria de Dios. Y yo miraba, yo iba manejando así, y yo iba más pálido que no sé qué, que un muerto, yo creo. Yo iba así, hermano. Yo decía, yo miraba el agua así, yo decía, Dios mío, que Señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu, hermano, pongámonos a cuenta con el Señor, porque no sabemos qué va a pasar. Hermano, eso fue la gloria de Dios. Amén. Finalmente, llegamos a nuestro destino. Wow. Pasamos montaña, pasamos río, pasamos lodo, estuvimos 5 horas manejando montaña completa. Y todo el mundo se quedó asustado cuando nos vieron llegar en un carrito Nissan Sentra. ¿Y cómo ustedes vinieron hasta acá, desde la capital? Por la mano de Dios, por la misericordia de Dios y por el poder de Dios, porque cuando tú obedeces a Dios y tú vas donde Dios te manda, Dios te respalda, Dios te va a cuidar. Un jinete celestial. Era que Amén. Era Dios. Era Dios, hermano. Llegamos. Y con esto cierro. Cuando llegamos, todo el pueblo nos sale a recibir y dice, no, viene un evangelista internacional y todo el mundo, hay campaña, así como una campaña. Y eran como las 1 de la mañana ya. Y el papá de la muchacha esa, la persona que me mandó el Señor a orar por ella, por él, perdón, lo miro, está en cama. Y me habla el Espíritu Santo y me dice, tiene un espíritu religioso. Te lo digo de antemano, ya prepárate. ¿Ok? Hermano, y cuando usted se encuentra con un espíritu religioso, es mejor que usted se prepare. Porque lo que le va a disparar ese espíritu no es fácil. ¿Ok? Y entonces el hombre estaba 4 días agonizando y de repente el espíritu religioso habla. Y me queda viendo. Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿y tú cuántos años tienes de estar en el evangelio? Esa fue la primera pregunta que me hizo. Imagínate. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Mucho menos que cualquiera de aquí. Mucho menos que cualquiera. Ya, yo no entré en debate. ¿Ok? Y el hombre comienza, y era el espíritu religioso que se estaba manifestando. Yo no sabía nada de ese hombre. No sabía nada. Y de repente ese hombre comienza, y él dándome orden, y me dice el Señor, no vayas. No vayas, porque ese es el espíritu religioso que está hablando. Programamos la campaña a las 10 de la mañana. Todo el pueblo y los pueblos cercanos vinieron, hermano. Usted sabe cómo la gente en los pueblos que se van horas caminando. Sí. Hermano, eso se llenó. Sí. Se llenó. Y yo le dije al tipo, mira, a las 10 hago la campaña, a las 12 termino y voy de regreso. Si tú no vienes, vete al infierno. Así, y en aquel entonces que era terrible. Terrible, ¿ok? Terrible. Yo no estoy como ahora, más humilde, y le pido a Dios que me siga. En aquel entonces yo era un Juan el Bautista, yo andaba el hacha puesta y el hacha está puesta. Es mejor que hagas frutos dignos de arrepentimiento, porque si no vas a ser arrancado, amarrado y echado al fuego y arder en el infierno hasta que te pudra la eternidad. Así predicaba yo antes. Pero el Señor ha tenido misericordia de mí. Hermano, comienzo a predicar. Hago la campaña y aquello, la gloria de Dios cayó. ¿Y qué pasa? Oigo al hombre que me llama y me dice, tú, pero así una arrogancia, aquel hombre, tú evangelista, ven acá. Así, pero con aquella prepotencia. Y me dice el Señor, no vayas. ¿Un demonio hablando? Dile que venga. Y le dije yo, tú, religioso, hijo del diablo. Así le dije, hermano. Así se lo dije. Imagínate, un religioso con un judío, imagínate, que estaba recién convertido en el Señor, que andaba el hacha aquí, doble hacha andaba, doble, y aquí de reserva después, y después aquí, o sea, hacha por todas partes andaba, ¿ok? Sí, hermano. Y le dije yo, si tú quieres, tú te tienes que venir acá. Y eso fue una guerra espiritual que hubo, hermano. Y entonces el tipo dice, pues tráeme. Y le dije, pues arrástrate, le dije yo, como serpiente. Y todo el mundo, mire hermano, todo el mundo así. Hoy no lo hiciera de esa manera, lógicamente, ¿verdad? Pero eso fue hace muchos años. El Señor ha tenido misericordia de mí, ¿ok? Pero ¿sabe qué? Hay veces que tú tienes que ser duro con la gente, hermano. ¿Ok? Mire, hermano, cuando yo miro a ese hombre, vino arrastrado como una serpiente. Vino arrastrado.
al altar, Oh. arrastrado. Y todo el mundo lo miró y venía como una serpiente arrastrándose. Y el hombre en ese momento pide perdón al Señor. Se humilla y me dice: Señor, ponle tus manos que lo voy a sanar. En el momento que el hombre se quebrantó su corazón y se humilló delante de Dios, el poder de Dios vino y ¡pum!, lo levantó a ese hombre. Y el hombre de repente pega un brinco así. Y aquel hombre que estaba muriéndose, que era un vegetal ya, Dios lo restaura. Amén. Y cuando lo miro el hombre, con sus 2 yuntas de bueyes, arando la tierra ya. Amén. El poder de Dios. Qué impacto para el pueblo. Y usted sabe por qué le cayó eso. Después me di cuenta yo. Yo no sabía nada. Y después me informan a mí de que el hombre era un fiscal de la misión de él. Una de las misiones más importantes en el mundo. El trabajo de ese hombre era andar fiscalizando a los pastores que caían en pecado. Oh. Y los despedazaba y hacía que los corrieran, que les quitaran los credenciales, que le quitaran las iglesias. Y le dije yo: Gálatas 6:1. Si alguno sorprende en pecado, restáuralo con espíritu de mansedumbre y misericordia. No vaya a ser que tú también seas caído y tentado en ese mismo pecado. Mira, amado, eso fue lo que le pasó a ese hombre. Y él me lo contó después. Así fue como yo me di cuenta. Y él me dijo: ¿usted sabe, siervo, por qué esto me pasó a mí? ¿Usted sabe por qué me pasó esto? Y él mismo fue el que me dijo: porque yo hacía esto y despedacé. Y comenzó a mencionarme nombres. Fue el pastor fulano, el pastor sutano. Y comenzó a darme una lista, hermano. Una lista. No juzgue para no ser juzgado. Ya hay un juez y no necesita ayuda de nadie. Dios tuvo misericordia de él porque no murió. No, pero hay muerto ahí mismo. Misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te hago este comentario, hermano? Porque cuando nosotros defendemos o exponemos el evangelio en esa arrogancia y con esa altivez de corazón, 1, nadie se convierte. Y 2, tú te expones a que caes en la trampa del enemigo y ahora tú estás jugando el rol de Satanás. Ese fue el pecado de Satanás. Arrogancia. Su arrogancia. Y por eso él está condenado. Él quiere que tú también seas condenado. Entonces por eso la Biblia es clara y dice: con mansedumbre de corazón y con reverencia a Dios. Así tenemos que contestar las preguntas. Aunque la gente esté en desacuerdo, aunque la gente nos diga blasfemia, no importa, hermano. Hay que amarlos, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. Pero no podemos caer en ese espíritu de religiosidad ni de arrogancia. Cuando compartimos el evangelio en el mundo, quiero decir, porque aquí es fácil compartirlo. Aquí todo el mundo cree, pero allá no. Entonces no podemos. Primera de Pedro 3:15. Con mansedumbre y con reverencia. Pero mira lo que dice Colosenses 4:6. Confirma aún más este punto. Dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pablo nos anima, nos exhorta, nos enseña de que tenemos que hablar con gracia, que tenemos que hablar con palabras sazonadas, que tenemos que hablar con una manera, responder a cada una de esas personas. No importa cómo ellos te hablan, lo que importa es cómo tú respondes. ¿Ok? Romanos 9:3. Deberíamos ser amables y amorosos con las personas que tienen preguntas y objeciones. Yo siempre le doy las gracias a las personas por sus preguntas o por sus despectivos comentarios que hagan. Aún así le doy las gracias. Se lo agradezco. Porque la verdad, 1, aprecio la honestidad. Y 2, me enseñan. No aprende de ellos. Yo aprendo también. Yo siempre le doy las gracias. Entonces Romanos 9:3 nos habla de eso, de que siempre seamos amorosos y que seamos amables con las personas. A pesar que nuestra preparación y actitud son importantes, no pueden salvar a la gente. Acuérdate, tú y yo no salvamos a nadie. Así es. ¿Ok? Nuestro evangelio no salva a nadie. Nosotros estamos evangelizando. El evangelio salva. El evangelio, pero tú y yo y mi evangelio tienen que llevar al Salvador. Y es el Salvador quien salva.
Pero no necesariamente va a salvarse la primera vez la persona. Pero de ti depende que esa persona quede abierta a escucharla una próxima vez. O de ti depende que tú la cierras y nunca más quieres escuchar. De ti depende. Entonces es fundamental. Por eso hay que hablar con estos atributos que habla tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo. Es fundamental de que hablemos de esa manera, hermanos. Recuerda, el poder salvador de Dios está en el Evangelio, no en nuestra apologética. Ok, tú no puedes entrar en debate con la gente porque la apologética no salva. Lo que salva es el Evangelio. Entonces, si tú te pones muy filosófico y si tú te pones muy intelectual, ten la plena seguridad que nadie se va a salvar. Al contrario, lo empuja más al infierno. Así. ¿Ok? Entonces, lo único que salva es el Evangelio. Amén. Por eso es que todo lo que yo tengo que hacer es traer el Evangelio. Amén. La luz del Evangelio les va a resplandecer su vida. La luz del Evangelio va a hacer que salgan de muerte a vida. Amén. La luz del Evangelio va a hacer que vengan de las tinieblas a la luz de nuestro amado Señor. Es la luz del Evangelio. Tú y yo somos faros. Proyectamos la luz del Evangelio. Nuestra vida es un faro. Cuando tú te mires tu vida, visualízala como un faro. Tú y yo no somos la luz. Tú y yo portamos la luz, transmitimos, proyectamos esa luz, pero no somos la luz. La luz es la luz del Evangelio. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos que transmitir de la manera en que hablamos, de la manera en que nos comportamos, de la manera en que respondemos. Es muy importante que esa luz continuamente no se opaque, ni mucho menos se apague. Y eso sucede cuando la persona cae o en arrogancia, o en debate, o en religiosidad. Apagaste la luz. Y ya la luz del Evangelio no brilla más. Eso es muy fundamental de que tú y yo tengamos ese concepto muy claro. Ok, Romanos 1:16, todo el mundo lo conoce, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios. Tú y yo tenemos un poder que Dios nos ha dado, el poder del Evangelio, el poder de la santa y divina y bendita palabra de Dios. Salmo 119 es una luz. Nosotros transportamos esa luz para la gloria de Dios, pero para la salvación del mundo, de las almas. El evangelista más grande se llama Dios. Amén. Dios le interesa el evangelismo. Salvar almas es lo único que a Dios le interesa. A Dios no le interesa más nada. Dios está en el negocio de salvar almas. Tú y yo tenemos que estar en ese mismo negocio. Amén. El único negocio que se puede discutir en la iglesia es qué podemos hacer para que se salven más almas. Ya, más nada. Todo lo que la iglesia haga, todos los programas de la iglesia, todas las agendas de la iglesia, todos los objetivos de la iglesia, todos los fondos financieros que tiene la iglesia, no es para que la iglesia se haga más grande, es para que más almas se salven. Amén. Así Ese es el único propósito que tiene la iglesia. Ese es el corazón de Dios, la salvación del hombre. Amén. Ok. En la página 4, a veces no deberíamos responder una pregunta de inmediato. Fíjate, esto es muy importante porque te decía hace un momento que Dios nos dio 2 orejas para escuchar mejor y una boca para hablar menos. Y nosotros a veces hablamos mucho, más de la cuenta. La semana pasada te dije que cada uno de nosotros hablamos más o menos 300, 350 palabras por minuto, algunos 500 te dije, ¿verdad? Entonces, esta boca que tenemos aquí es para hablar menos. Y Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas para que escuchemos. Son radares, son satélites, están conectadas con Dios. Mira, yo estoy escuchando a la persona que me está hablando con una y con el otro estoy escuchando al Espíritu Santo. Por eso me dio 2. Por eso tú tienes 2. Es para que escuches al Espíritu Santo cuando te está hablando, pero también escuches a la persona cuando te está hablando. Entonces, yo hay momentos en que yo estoy escuchando a la persona que me está hablando, pero también, conforme esa persona me está hablando, el Espíritu Santo me está hablando. Yo no le voy a decir, ok, Señor. Ajá, sí, me decías. No, ya se perdió el mismo. ¿Verdad? Perdiste. Entonces, tengo que estar escuchando tan cuidadosamente lo que me dice el Espíritu Santo como lo que me está diciendo esa persona. Entonces, tú tienes que desarrollar habilidades auditivas.
Tú tienes que desarrollar lo que se llama el listening skill, que es muy importante. Escucha a las personas quieren ser escuchadas. Las personas no quieren ser predicadas, las personas quieren ser escuchadas. Cuando tú escuchas a las personas, tú te conectas con esa persona. Todo el mundo desea ser escuchado. No aquí ni en todo el mundo. No hay una persona, no hay un ser humano que no desea ser escuchado. ¿Ok? No hay un ser humano. Todo el mundo quiere ser escuchado. Pero cuando tú escuchas y tú desarrollas empatía con esa persona, tú ya ganaste credibilidad con esa persona. Ganaste el respeto de esa persona. Entonces ahora esa persona no solamente te va a escuchar más a ti, sino que va a presentar algo. Y ese algo es lo que Dios quiere que salga. Porque recuerda que las tinieblas, cuando salen a la luz, pierden poder. Cuando esa persona abre ese corazón y exterioriza algo, no importa lo que sea, ya salió a la luz. Y cuando sale a la luz, perdió el poder. Amén. Satanás trabaja en las tinieblas, en la oscuridad. Pero cuando hay luz, se pierde eso. Amén. Se pierde. Entonces, es importante por eso dejar que la persona se abra. Pero para que esa persona se abra, tú tienes que tener empatía. Y tú tienes que tener misericordia y todos los elementos que hemos hablado, los atributos, para ganar el respeto y que esa persona pueda decir, yo puedo hablar con esta persona porque esta persona no es una religiosa más, un religioso más, esta persona es real. Y tiene algo bueno que creo que va a ayudarme mucho. Y eso es lo que necesitamos. O sea, en otras palabras, habla menos, escucha más. Por eso te dije la vez pasada, no vengas con tus 20, 30, 50 versículos bíblicos que te sabes de memoria tratando de impresionar a nadie, porque no estás impresionando a nadie. Eres un religioso. Si vas a traer uno, que sea un versículo. Por eso te dije, no evangelices bíblicamente, no evangelices filosóficamente, porque entonces te vuelves un filósofo. Si estás hablando y sacando tantos versículos bíblicos, ya eres un religioso. Usa la misericordia, la gracia, la compasión, la empatía. Esos son atributos muy importantes que las personas necesitan. Porque recuerda que todo el mundo ha rechazado a esa persona. Mira, volvemos otra vez brevemente al caso de la mujer samaritana. Todo el mundo la rechazaba. ¿Por qué tú crees que esa mujer iba a una hora que nadie iba a sacar agua? ¿Por qué tú crees que esa mujer andaba sola? Porque nadie quería saber de nadie, aunque tal vez eran peor que ella. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor nos da un ejemplo y ahora lo vamos a abordar aquí. Ok. Cuando se le preguntaba a Jesús acerca de los impuestos, fíjate, hay 5 ejemplos que estoy poniendo aquí de la manera que el Señor contestó. Algo muy tradicional que tenemos los judíos, yo te lo dije la semana pasada, es que los judíos nunca respondemos una pregunta, te contestamos con otra pregunta. Y Jesús lo hacía. Ese es el lado judío de Jesús. Jesús nunca respondió una pregunta, Jesús respondió con otra pregunta. Eso tú lo puedes ver desde Abraham. Esa es una característica muy común que tenemos los judíos. Tú nos haces una pregunta y te respondemos con otra pregunta. Jesús hizo lo mismo. Entonces mira, en Mateo 22:20 le hicieron una pregunta acerca del impuesto. ¿Te acuerdas? Y dice la palabra de que los fariseos lo querían tentar porque ahí estaban los romanos y querían que él cayera como un difamador del imperio. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Cuando le preguntaron, ¿es lícito que paguemos impuestos? ¿Cómo le contestó el Señor? El Señor no le contestó con una respuesta. El Señor le contestó con otra pregunta. Él le dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le hizo una pregunta. ¡Del César! Dijeron todos ellos, ¿verdad? Y entonces dijo el Señor, entonces dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya, se cerró el asunto. Se cerró. Él contestó con una pregunta. Otro caso. Marcos 10:3 dice la pregunta sobre el matrimonio y el divorcio. Le dijeron, maestro, Moisés nos mandó a dar cartas de repudio a las mujeres. ¿Qué tú dices sobre el divorcio? Y lo hacían para acusarlo. ¿Qué dijo el Señor? Mira cómo el Señor le respondió. Él respondió preguntándoles, ¿qué os mandó Moisés? Moisés nos mandó a dar cartas de divorcio cuando ya no queríamos, ya no soportáramos a nuestras mujeres. Ellos se contestaron, Dios mío. Pero el Señor no les contestó. ¿Ok? Otro ejemplo. Marcos 10:18. El joven rico. ¿Te acuerdas de la historia del joven rico cuando le preguntó
cómo seguir la vida eterna, cómo conseguir la vida eterna. Jesús le responde con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Porque él vino como todo religioso: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor no le dijo esto y esto. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno, el Padre. Porque en ese momento Jesús se puso en su estado de hombre. Si bien es cierto, él era bueno, si bien es cierto, él era 100% Dios también, pero en ese momento él muestra su humildad y él le da toda la gloria a Dios. Dice: aquí solo hay uno bueno, el Padre. Pero le respondió con otra pregunta. Mira otro ejemplo que trae. Ahora, tengo curiosidad, ¿por qué crees que Jesús respondió a menudo a la pregunta con pregunta? ¿Por qué tú crees que Jesús le respondía con preguntas y no le daba respuesta concreta? Eso me da curiosidad a mí y te debería a ti también. Bueno, yo creo que porque en ocasiones las personas hacen preguntas, pero realmente no les importa la respuesta. Esa es la realidad. Esa es una hipótesis. La otra es, al contestar la pregunta, lo involucra en la conversación, les hace pensar. Esa es otra. O sea, el Señor les hacía otra pregunta porque mira, cuando el Señor le decía: ¿de quién es esa imagen que está en la moneda? ¿Qué dice la ley? Ellos mismos se contestaban. ¿Ya? Deberíamos ser exigentes a la hora de responder a las objeciones y las preguntas, porque a veces son una cortina de humo para confundirnos. A veces son una cortina de humo para confundirnos. ¿Ok? Nos desvían del verdadero objetivo. Entonces tú tienes que ser muy estratégico al escuchar, porque a veces hay preguntas que el enemigo va a hacer que esa persona hable. Acuérdense que están influenciadas por el poder de Satanás, no están salvas. ¿Ok? Entonces esas personas van a hacer preguntas para desviarte del tema. Y ya perdiste el hilo. Y ya la persona no escucha el evangelio, y como lo que salva es el evangelio, la misión del enemigo es desviar la conversación para que el evangelio no sea expuesto. Porque cuando el evangelio es expuesto, la luz se presenta. Y cuando el evangelio es expuesto y la luz se presenta, la salvación viene. Entonces, son cortinas de humos que el enemigo usa para distraerte, y mucha gente cae en esas trampas. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Volvemos a la samaritana. ¿Okay? Que hay grandes lecciones que nos da la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Mira, yo te decía la semana pasada y te decía el domingo cuando estaba haciendo la conferencia, de que la gente cuando está en pecado, una de las maneras que oculta su pecado es haciéndose religiosa. No admiten que están en pecado, aunque lo saben, entonces se quitan el traje pecaminoso y se ponen el traje religioso. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana. La mujer samaritana, primero, cuando el Señor le expone y le dice: bien contestaste, porque has tenido 5 maridos y el que tiene no es tuyo, es prestado, le pertenece a otros, se lo estás quitando, no es tuyo. Déjame quitarme esto porque me descubrió. Se quitó su traje pecador y ahora se pone un traje religioso. Y le dice: sabemos que cuando... Y que el religioso sí es. El religioso sí te habla. Sabemos de que... Y así. Y siempre con la nariz levantada, así, ¿verdad? Porque ellos miran a todo el mundo así inferior. Y a mí nadie me puede dar clase de religiosidad porque yo la sé muy bien. ¿Ok? Y la viví mucho y la hice mucho. Y como judío soy experto en ese tema. ¿Ok? Y nosotros quedamos viendo a la gente así, le hablamos a la gente así, un aspecto de despreciativo. ¿Ok? Entonces, el religioso así es. Entonces la gente así habla. Se quita el traje de pecado y se pone el traje religioso y ahora las manos así. Sabemos que nuestros padres nos enseñaron que es en Jerusalén, no es aquí. Y comienza la mujer en un aspecto ahora filosófico, ¿verdad? ¿Y el Señor qué hizo? Miremos lo que dice la Biblia. A mí me encanta Jesús cómo habla. El Señor era una cortina de humo esa. ¿Ok? El enemigo estaba poniendo una cortina de humo para que no llegara la salvación. El Señor no entró en debate con ella. El Señor le pudo haber dicho: sí es cierto, porque la salvación es de nosotros los judíos y ustedes no son, aunque ustedes se llaman, pero son todos y no son y son pecadores. Así discute la gente. Pero el Señor no le dijo eso. El Señor no entró en ese, no perdió el tema, el tiempo, no desperdició la oportunidad. El Señor entró y se fue a la compasión, a tocar ese corazón, y ahí la desarmó.
El espíritu religioso quedó desarmado, quedó expuesto, perdió poder. El Señor le trae la compasión, le da el amor infinito que Él nos da a todos nosotros. Y el espíritu religioso se tuvo que callar. Cuando tú y yo contestamos de la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo, no entrando en debate, no creyéndome más que nadie, no hablándole a la gente así, sino así, con misericordia. Entonces, esa empatía nos conecta con las personas. ¿Ok? Mira, deberíamos pedirle a Dios sabiduría para saber cuándo debemos enfocarnos en una pregunta capciosa y cuándo debemos abordar brevemente o avanzar en la conversación. Por ejemplo, ¿alguna vez te han hecho una pregunta sobre el Evangelio que parecía más una salida fácil que verdadera? Mira lo que dice Proverbios 26, 4, 5. Dice lo siguiente: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él, necio. Responde al necio como merece su necedad, para que no se te estime sabio en su propia opinión. Entonces, acordémonos de ese principio. Hay preguntas que son necias, que no vale la pena contestar. No todas las preguntas se tienen que contestar. Solo porque te hacen una pregunta no la tienes que contestar. Y si la quieres contestar, contesta con otra pregunta. Porque la gente ya sabe lo que quieren escuchar. Entonces, cuando tú le dices la otra cosa, ellos lo que quieren es argumentar y entrar en discusión y en pleito y en todas esas cosas. Porque esa es la carne, ese es el enemigo, ¿verdad? Pero nosotros somos sabios. Nosotros somos mansos como la paloma, pero somos astutos como la serpiente. O por lo menos debemos de ser así, porque así nos manda la palabra. ¿Ok? Pero nosotros somos sabios, no necios. El necio no refrena su lengua. El necio la suelta más bien. El sabio, y dice, esta es una pregunta necia. Esta es una cortina de humo. Entonces, cuando tú te estás evangelizando, tú escuchas todo eso y tú estás escuchando a la gente y le dices al Señor, ¿cómo le respondo, Señor? Y el Señor te lo va a decir. El Señor te lo va a decir. Ok. Siempre deberíamos estar listos para jugar tanto ofensiva como defensivamente en el evangelismo. El evangelismo cumple ambas funciones, ofensiva y defensiva. Hay gente que creen, yo he escuchado, que creen, muchos, aún evangelistas he escuchado, de que tiene que ser más a la defensiva o tiene que ser más a la ofensiva. Y en realidad el evangelismo cumple ambas funciones, defensiva y ofensiva. Tú tienes que defender y tienes que no ofender. Pero ofensiva quiere decir que vas en un avance. Ganando terreno, como se dice. Avanzando. Porque de lo contrario es el enemigo que va a ir. Entonces, la misión nuestra es contrarrestar el terreno al enemigo. Avanzar el reino de los cielos a las personas, a las naciones. Para hacer eso, yo tengo que ser incluso agresivo. Yo tengo que ser incluso llevar a la ofensiva eso. Porque el enemigo no se va a apartar solamente porque tú vienes. El enemigo no te va a ceder el espacio solo porque tú vienes. Al contrario, se va a poner más resistencia todavía. Entonces ahí es donde viene la parte ofensiva, que yo tengo que literalmente es una guerra espiritual. El enemigo te dispara, tú respondes. El enemigo te tira, tú tiras. Es una guerra espiritual. Entonces por eso no es ni solamente defensivo, ni solamente ofensivo, sino ambos. El evangelio es ofensivo y defensivo. Tienes que estar haciendo constantemente ambos roles. Muy importante que lo mantenga. Hay gente que dice, no, porque la humildad no significa que no debes de tener la ofensiva. En ningún momento significa eso. Cuando dice que seamos humildes y que seamos reverentes, en ningún momento dice que no podemos ser o llevar la ofensiva al mundo espiritual o al campo del enemigo. Eso es muy importante que tú estés consciente de esto. Mira, deberíamos de defender la esperanza que tenemos en Cristo. 1 Pedro 3:15. Deberíamos indicar a las personas la respuesta que tenemos en las Escrituras y testificar de la fidelidad de Dios, partiendo de nuestra propia experiencia. Por eso tu testimonio es muy vital, porque eso es lo que tu testimonio va a llevar.
va a llevar a demostrar a la gente la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Okay? Tú no vas a entrar en argumentos insólitos ni en pláticas que no tienen ningún valor. Tú vas a entrar en un aspecto en donde vas a mostrar la fidelidad de Dios en tu vida. Ese es tu testimonio. Y tiene que ser claro, conciso y preciso. Ok. Con eso quiero decir que deberíamos desafiarlos haciendo preguntas. Hay momentos en que yo hago preguntas a la gente. Porque cuando la gente no se abre, tú lo ayudas. Y tú le dices, ¿qué tú crees de esto? Tú no le preguntas, ¿estás de acuerdo con esto? Te va a decir que no. No estás de acuerdo. Bueno, gracias, fantástico, ¿por qué no? Y me pongo así. Y nos quedamos viendo. Y una sonrisa. Alguien va a hablar. El que habla primero pierde. Entonces, es importante que tú, con la gracia de Dios, con la humildad, con la mansedumbre del corazón, y le dices, mira, qué interesante ese punto, nunca lo había escuchado. ¿Por qué? Ayúdame a entender por qué tu postura. Ahora cambio, fíjate, ahora cambio. Ahora yo lo estoy haciendo que él o ella defienda su postura delante de mí. Yo lo estoy haciendo estratégicamente. Ahora, ok, tú no estás, perfecto. Tú eres ateo, ok, perfecto. Ok. Un ejemplo, cuando la gente dice, muéstrame que Dios existe. ¿Tú puedes demostrarme que Dios existe? Y yo le digo a la gente, no. ¿Y tú me puedes demostrar que no existe? Ya. No puede. No puede. Exacto, lo desarmé, ¿viste? No me atemorizó. No, ay Dios mío, no me comencé a sudar las manos, el pelo se me cayó. Yo no estoy pelón por eso. Yo no perdí el pelo por eso. ¿Ok? No, yo no comencé a sudar y a temblar y ay, ¿ahora qué le contesto? ¿Cómo lo demuestro? No, no te lo puedo demostrar. Pero tú puedes decir que no existe. Tú me puedes demostrar que no existe. Porque si tú me demuestras que no existe, ya. O sea, en algún momento sí tienes que entrar en una parte filosófica. Hay un momento en que sí lo tienes que hacer. ¿Ok? Y es aceptable. Es aceptable. Ok. Si alguno te hace una pregunta que no sabes cómo responder, ¿qué tú dices? Ahí es el problema. Mucha gente cree de que yo tengo que dar todas las respuestas. Y la respuesta es no tienes por qué hacerlo. Tú no tienes por qué responder todas las preguntas. Tú no estás obligado a tener todas las respuestas. El hecho de que tú no respondas a una pregunta no te hace menos. Pero hay gente que cree de que ¿qué le digo? Y hasta inventan cosas, que es peor todavía. ¿Okay? La realidad de las cosas, amados hermanos, es las personas inteligentes respondemos así. ¿Qué pregunta más interesante? Nunca la había escuchado. Voy a investigar al respecto y yo después me comunico contigo, ¿viste? Es más, me agrada eso. ¿Sabes por qué? Porque ya me diste permiso de que vamos a volver a hablar del Evangelio ahora, en otra ocasión. Eso es lo que yo quiero. Porque yo no pretendo que aquí termine todo. ¿Ok? Entonces, cuando las personas te hacen una pregunta y tú no lo sabes, tú di la verdad. Mira, fíjate que la verdad no sé. Pero felicítalo, oye, qué pregunta más interesante. Lo soplaste. Ya, el ego. La gente le encanta eso, ¿verdad? Reconoce que soy una persona inteligente. Lo que sea con tal de conectarte. ¿Ok? Pero que lo que está a la puerta. Ya. Para la cosa. Exacto. Pero ya te dio permiso, ya te dio la autorización de que vuelvas a entrar en otra conversación al respecto. Y eso, ahora, eso es victoria. Eso es victoria. ¿Ok? Cuando la persona te hace una pregunta que tú no sabes y te van a preguntar 10,000 cosas, por ejemplo, Adán y Eva tenían ombligo. A mí me han hecho la pregunta. Y la gente se queda así.
va a ser un Sangre de Cristo, ¿qué le contesto ahora? Porque si no dieron a luz. ¿Verdad? Porque si no los parió una mujer, entonces tenías un ombligo. Era liso. Pero no tiene sentido, o sea, la pregunta tiene sentido. Pero es muy interesante la pregunta. Cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo la disfruté mucho. Porque te reta, te hace un reto. Y yo me quedé así y le dije yo, wow. Fíjate que nunca me había hecho nadie esa pregunta. Qué interesante esa pregunta, ¿eh? ¿Sabes qué? La verdad que como no conocía a Adán, no lo pude ver si lo tenía o no. Y se la devuelvo. Y esa es la reacción que hace, como la hermana ahora mismo, así se ponen ellos. Ya, listo. Y lo que ellos pretendían, que iba a hacer un debate, se convirtió en algo gracioso. Y ahora le quito la cortina de humo y regreso otra vez al evangelio. ¿Viste? Sencillo. Otra pregunta que hace la gente. ¿Y los dinosaurios? ¿Qué pasó con ellos? En la Biblia no dice que hay, pero ahí están. Las partes arqueológicas los han encontrado. Pero la Biblia dice que no. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces se contradice porque ahí están los científicos inventando de que dicen que han descubierto no sé cuántos fósiles y hay tantos aquí, hay evidencias arqueológicas y todo. Y le digo yo, wow, mira, sí, hay cosas que todavía se están descubriendo, la verdad, y eso es una de ellas. Es una de ellas. ¿Le dije sí? No. ¿Le dije no? No. ¿Qué le dije? Nada, le quise así. Le soplé la cortina de humo y regresé otra vez. Eso es lo que hice. Ya, porque yo sé que es una pregunta necia que no me lleva a ningún lado. ¡Sopla! ¡Sopla! Quita esa cortina de humo porque es distracción, tráela. Otra pregunta que me han hecho y te la pueden hacer. Los ovnis. Y yo le digo, ¿qué tienen? ¿Existen o no existen? Pues fíjate que todavía no he conocido ni uno. ¿Lo has conocido uno ya? Se termina la plata y ya volvemos otra vez al evangelio. Es una cortina de humo, la quité. ¿Viste qué fácil fue? Esta fue buenísima. Ya, no he conocido ni uno todavía. Estoy loco por conocerlo, pero no lo he conocido. Es más, cuando tú lo conozcas, llámame. Es más, ten mi número, llámame. Nos tomamos un cafecito cubano ahí, dale. Ahí lo desarmó. Muerto. Esa fue buena. Yo hacía evangelismo. ¿Ok? Y la gente se queda así. Mira, acuérdate. Soplaste esa cortina de humo y regresas otra vez al evangelio. Evitar la mala palabrería. Que no te van a llevar a nada. Si yo me pongo en debate, soy necio y peor que ellos. Porque yo ya conocí la verdad. Yo ya tengo la luz, ellos no. Entonces yo me vuelvo peor que ellos, me vuelvo más necio que ellos. Exacto. Entonces pon gracia. Por eso la palabra dice con gracia. Yo le hablo hacia la gente, gracias. Así la gente. Y la gente y te van a hacer 10,000 preguntas. Contéstale con gracia, así. Y ya, quítate. Ya. Le apartas esa cortina de humo y lo vuelves a traer otra vez a la plática. Porque son distracciones. ¿Y el diablo utiliza eso? El diablo se especializa en eso. Sí. Entonces tú tienes que ser más sabio. Por eso dice, manso como la paloma, pero astuto. Sí. Como la serpiente. Astuto. Yo siempre estoy así, hermano. Yo siempre le pido a Dios, dame astucia, dame sabiduría, dame todo esto para yo ver cuándo es el enemigo, cuánto. Discernimiento de espíritu, uno de los dones del Espíritu Santo que habla primera de Corintios capítulo 12, habla de esos 9 dones del Espíritu Santo. Cuando yo te dije que prefiero los frutos, no significa de ninguna manera que te estoy excluyendo los dones del Espíritu Santo, tienes que tenerlo. Y lo que más hay en el mundo son personas atadas, que el diablo tiene atadas y no se convierten por ese tipo de boberías. Exacto. Exacto. Hay más de lo que uno se imagina. Correcto. Otra pregunta que te van a hacer y en muchas ocasiones a mí me la han hecho y estoy seguro que a ti te la van a hacer. Ok, entonces si en verdad la Biblia es cierta, ya yo ya sé por dónde vienen, ok. Yo ya sé, ese es el mismo diablo hablando de ese. ¿Cómo es que Caín
se casó con una esposa. Si solamente era él y Abel, ¿de dónde sacó esposa Caín? ¿Te van a hacer esta pregunta? Sí. Sí. Se pregunta por ahí, se pregunta por ahí. Y es una pregunta válida, para que tú sepas. ¿Ok? Entonces la respuesta es bien sencilla. Fíjate que la verdad, Adán y Eva tenían tantos amores que a lo mejor tenían otra ella, yo no sé la verdad. Y me lo vuelvo a traer a la plática. Yo no pierdo mucho tiempo en eso, amado. Yo soplo esa cortina y regreso. Cuando tú soplas esa cortina de humo, queda otra vez el camino para el Evangelio, para que la luz del Evangelio resplandezca. Esos son argumentos necios que la gente va a hablar, te va a decir. Y yo conozco muchos cristianos. Yo conocí a un hermano allá en Miami una vez, que ese hermano dice, una vez entró, imagínate, con un apologista quiere entrar en debate. Y le digo, mira hermano, yo no estoy para perder, así se lo dije, yo no estoy para perder mi tiempo, así se lo dije. ¿Tú quieres entrar en debate? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? No, porque la Biblia no dice cómo murieron los apóstoles y por eso yo no creo en ellos. El único es Pedro. ¿Y tú sabes cómo murió Pedro? Bueno, la tradición dice, no, la Biblia no dice eso. Y me sacó una cosa que yo dije, ¿de dónde la sacó? Y él anda evangelizando así. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No entres en cosas ficticias. Entra al Evangelio. Inventar respuestas. Esto es lo único que interesa. ¿Ok? No importa lo demás. Te puse algunas preguntas ahí, pero hay muchas cosas que te van a preguntar. Y entonces, tú no tienes que contestarlas todas. Lo que sí tienes que sopla esa cortina de humo para que vuelva a entrar otra vez el camino que es libre y entre la luz del Evangelio. Astucia. Eso es lo más común. Ok, una objeción común es, 1, ¿cómo puedes creer que la Biblia es verdadera? Ese es un gran debate. No fue la Biblia solamente un libro escrito por hombres. ¿Cómo es que es la palabra de Dios? Pero Dios lo escribió, le escribieron hombres. Entonces, ¿cómo es que es la palabra de Dios si la escribieron hombres? Si fuera la palabra de Dios, Dios lo hubiera escrito, te dice la gente. Es bien sencillo. Mira, amados, la Biblia no es un libro que una persona podría haber escrito, aún que quisiera. Son 66 libros por 40 autores humanos diferentes durante más de 1500 años. Atraviesan 10 periodos de civilizaciones y abarcan 3 continentes. Todos escritos en perfecta armonía. Nadie puede hacer. Pero los evangelios se equivocan, se contradicen. A ver, explícame. Entonces, no, que déjenlo que hablen. A ver, explícame. No, porque si tú lees Mateo, dice esto. Si tú lees Lucas, dice lo otro. Y sí es verdad. Pero por eso dice el evangelio según Mateo. Según Marcos. Por cierto, el evangelio según San Marcos se debería llamar más bien el evangelio según San Pedro. Y no según Marcos. ¿Ok? Porque fue Pedro quien me dio toda esa información. ¿Ok? El evangelio según San Lucas debería de ser el evangelio según María, porque fue María quien le dio toda esa información a él. Y luego viene Juan, que Juan sintió la necesidad de traer un evangelio, porque dice, ¿sabes qué? Necesito traer, pero es otra clase. Pero la pregunta es, ¿se contradice el evangelio? No, no se contradice. Es que simplemente fueron perspectivas diferentes, de 4 diferentes autores, pero todos se armonizan de la misma manera. ¿Ya? Exacto. Esto no es un autor, esto no es una enciclopedia tampoco. ¿Ok? Estamos hablando de 1500 años. ¿Qué libro se ha demorado tanto para ser escrito? Nunca, ni uno. ¿Quién vive tanto? ¿Cuántos? Exacto. ¿Qué libro tiene más de 40 autores? O 40 autores. 32 en el Antiguo Testamento y 8 en el Nuevo Testamento. ¿Qué libro? Ninguno. ¿Qué libro se dilató 10 civilizaciones para? ¿Qué libro pasó 3 continentes? Ninguno. Y todos en armonía. Entonces, esa es la respuesta que yo le doy. Y yo le digo, si tú me consigues un libro que tenga más validez que este, yo lo leo. Pero no lo hay. Ok.
Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero mira, dice toda la escritura, te incluye el Antiguo Testamento. ¿Ok? Te incluye el Antiguo Testamento. O la Biblia hebrea, como nosotros la llamamos, que es la Tanakh. La Tanakh es la Biblia hebrea. En la iglesia cristiana no se enseña mucho del Antiguo Testamento, lamentablemente. Yo he escuchado pastores decir que ya no hay que enseñarlo. Yo he escuchado pastores decir de que no hace falta porque Jesús cumplió con todo ello. Y yo le digo, no es cierto. Jesús no cumplió con todas las leyes. Jesús no cumplió con todas las señales mesiánicas. Cumplió con más de 100. Aquí lo usamos mucho. Exacto. Pero, por ejemplo, Ezequiel 40 al 48 no se ha cumplido todavía. Ese es el periodo mesiánico. Isaías 63 no se ha cumplido todavía. ¿Okay? Y hay muchas profecías bíblicas que el Señor no las cumplió en su primera venida. Y una vez conocí a un pastor bautista que me corrió de la iglesia, me botó, me dijo hereje, me dijo de todo. Pero yo le dije, es que es la verdad. Por eso los judíos no creen en Jesús. Porque ellos creen de que el Mesías va a cumplir de una vez por todas. No entendían el doble rol que tenía que fungir. No entendían y no entienden todavía. ¿Ok? Y a propósito, cuando la gente me dice, tenemos que evangelizar a los judíos, yo digo, no. Pero ¿cómo es eso? Mateo dice que tienes que evangelizar y predicar, llevar y testificar a todas las naciones. Habla naciones, no países, habla grupo étnico. La palabra en griego son grupo étnico. Nación significa grupo étnico. Israel no está incluido. El evangelio no se debe predicar a los judíos. Te lo digo como judío. ¿Ok? Porque vas a perder tu tiempo, primero. Vas a perder tus recursos, segundo, porque nadie va a cambiar eso. Un día Él lo va a hacer. Zacarías capítulo 12 lo dice. Zacarías lo dice bien claro. Zacarías capítulo 12, en un día Él se le va a revelar a toda la nación de Israel. Él, en un día se le va a revelar. ¿Ok? Él. Entonces tú y yo no deberíamos de perder. Cuando tú miras a un judío, déjalo tranquilo, no lo evangelices. Porque los judíos nos corremos. Miramos, y viene uno de esos, nos corremos. Así era yo. Y la gente me miraba a mí con mi kipa y todo, y ya, ay, Dios te... Y, ay, santo, así era yo. Yo decía, otro más. No lo asustes. Eso lo va a hacer el Señor un día. Ni que Tú y yo. Nadie lo va a convencer. No lo vas a convencer ni que le digas lo que le digas. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el tiempo para ello. La nación, quiero decir, como nación en general, de manera individual, el Señor se nos ha revelado a algunos judíos, pero como estoy hablando a la nación completa, no, Zacarías 12 va a suceder. Y ahí es cuando ves a toda la nación en un día. Y todos van a creer en un día. Así que no pierdas tu tiempo ni tus recursos evangelizando a los judíos. Yo conozco iglesias, misiones que están evangelizando y yo les digo, no lo hagas. No lo hagas porque no vas a llegar a ningún lado. ¿Cuántos millones de gentiles que hay? Preocúpate por los gentiles. Mira, ¿tú sabes quiénes van a evangelizar a los judíos? Los 144,000. Exacto. Evangelistas judíos. Y está claro, señor. La Biblia es clara. 12,000 de cada tribu. Ellos son los que van a evangelizar a Israel. ¿Ok? Porque el evangelio empezó con Israel y termina con Israel. El evangelio vino para los judíos y termina con los judíos. Cuando ya la iglesia nos vayamos, el evangelio termina con los Y judíos. este pueblo que trata a Dios directamente con ellos. Es un trato de Dios. Porque es el único pueblo que diga esto Dios con ellos. Romanos 11 lo dice bien claro. Entonces, no te vayas, vete donde un gentil, evangeliza a los gentiles, el evangelio es para los gentiles. Dios va a tratar con los judíos después que la iglesia sea arrebatada. Yo quiero terminar ya porque vamos avanzando. 2 puntos más y termino porque el tiempo avanza, amados. Ok, hay mucho material aquí que tú vas a leer y yo esperé que ya lo hayas leído, pero como no lo leíste, tuve que traer varios de ellos. Ok, léelo por favor y vente preparado ya para la próxima clase. En conclusión, amado hermano, en conclusión, ok. Evangelizar es un acto, como te dije la vez pasada, de amor, de misericordia, pero también tiene que ser un acto de sabiduría y de estrategia.
Depender de Dios siempre. Bíblica. La Biblia nos da todas las pautas. Hay 10.000 libros escritos de evangelismo, pero ¿sabes qué? Todos salieron de aquí. Todos salieron de 4 evangelios. ¿Ok? Toditos. So, vete a la fuente original. Aquí. Los 4 evangelios te lo dicen bien claro. Mira el ejemplo y el modelo de Jesús. Mira el modelo de Pablo. ¿Ok? Mira el modelo de Felipe. Tremendo. Poderoso. Poderoso. Así es que se tiene que evangelizar, amados hermanos. ¿Ok? Mire, el modelo evangelístico del Señor Jesucristo era muy personalizado, muy interactivo. ¿Ok? Pablo era diferente. Pablo retaba a los judíos. Pablo retaba a los griegos. Pero lo hacía con gracia, con humildad. Y era eficaz. Pedro era diferente. Pedro era con los judíos. Y Dios le daba una gracia. Pero es que ya los judíos no se salvan como antes. No se salvan. Uno que otro de vez en cuando. Pero no es como la iglesia primitiva que era judía. Hasta que vino Pablo. Entonces, no pierdas tu tiempo haciendo cosas que no van a llevar a ningún lado. No pierdas tu tiempo. Vamos a la página 11. Mira. Quiero enfatizar esto porque aquí los agnósticos y los ateos te van a hacer mucho esta pregunta. ¿Ok? Si Dios en verdad existe, ¿por qué hay tanto mal? Y te digo que es una pregunta válida. Eso no lo hacen todos los días. Válida. O si yo he estado y soy buena persona, ¿por qué me paso esto malo? Yo no soy malo. Yo no hago nada malo. Yo ayudo a la gente, yo voy aquí, yo voy allá y comienzan a amarse a ellos mismos, ¿verdad? Es los agnósticos y los ateos. Te van a atacar duro por ahí. Entonces, si verdaderamente Dios es Dios de amor, te dicen, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay miseria? Si en verdad Dios controlara todo esto, ¿por qué se está haciendo todas esas cosas? Pero mira lo que dice 2 Colosenses 5:7. Pablo escribe, porque por fe andamos, no por vista. Cuando la gente te dice, ¿cómo es que Dios? A ver, pruébame que Dios existe. No te lo puedo probar. No te lo puedo probar. Ya, ellos no esperan esa respuesta. Ellos esperan que tú no, porque mira, ¿ok? ¿Sabes qué? Esto es por fe, no es fe ciega, por eso la apologética es necesaria después, ¿ok? Pero si tú quieres que yo, por ejemplo, un tema apologético que nosotros utilizamos cuando la gente me dice a mí, ¿cómo puedo creer yo en tu Dios si no lo miro? O sea, que si para creer en Dios hay que verlo, pues entonces, ¿cómo vas a creer en un Dios que es invisible? Ya, lo desarmé. Inmediatamente lo desarmé. Él no es materia. Él es espíritu. No te lo puedo mostrar. No te lo puedo mostrar. Ya. Pero si tú me muestras que él no existe, tú puedes mostrármelo. Listo, se acabó la plática. La cortina de humo se fue y sigue el evangelio. Amados míos, cierro con esto. Mira lo que dice la creación, Salmo 19:1 y Romanos 1:18-32. Cuando la gente te dice, muéstrame que Dios existe. Bueno, no te lo puedo mostrar porque él no es materia, no es humano, es espíritu. Él es invisible. ¿Ok? Pero mira, la creación misma indica que existe un creador. Sin un Dios creador eterno, omnipotente, ¿quién podría haber creado el sol, la luna, la tierra, los océanos y las estrellas? Entonces te dicen todos los darwinistas, porque la evolución, ¿verdad? Pero si el mismo Darwin terminó reconociendo a Jesús, para que tú sepas. Él mismo se contradijo al final. ¿Ok? Y después te dicen, no, por la teoría del boom. Creó todo. El Big Bang ese. Y entonces le digo, ¿y quién creó el boom ese? Si el boom creó todo esto, el Big Boom ese creó toda la creación, ¿quién creó el Big Boom entonces? Alguien lo tuvo que haber creado. Y tú vas a ver que los dejas confundidos inmediatamente.
Así fue una discusión que tuve cuando yo era profesor en Cuba, con profesores de marxismo de la universidad. Ajá, porque los comunistas, los marxistas son así. Todos, por educación, en la escuela del campo, cortando calle a todos los jefes, todo. Y si me gustaba la educación, tuve aquí también. Claro. Entonces, uno de receso, uno de esos días que había una oportunidad, nos reunimos así un grupo y ellos querían discutir conmigo porque el único cristiano allí, yo. Y todo eso se lo dije. Cuando le saqué ese argumento, empecé a sacar, yo dije que no más. Toda la teoría esa toda la teoría de la evolución, toda esa teoría. Y como yo también estudié, pues para poder ser profesor tiene que saber todo. Sí, es obligatorio, claro. Entonces, si no, no se gradúa nadie. Ahí llegó un momento que ellos no pudieron contestar. No tenían argumentos, se desarmó. Entonces, no tiene respuesta, bueno, pues terminamos. ¿Ya? Así es. Y mira, filosofía 101 dice así. Algo no puede venir de la nada. ¿Ah? La nada no puede crear algo. Claro. ¿Ya? ¿Listo? Filosofía 101. Básica. ¿Ok? La conciencia. Romanos 2. Nuestra conciencia muestra que un Dios creador y bueno nos hizo conocer lo justo de lo injusto y el bien del mal. ¿Cuántos se enojan cuando escuchan noticias de ataques terroristas? ¿Cuántos se enojan cuando escuchan noticias de niños que han sido abusados? ¿Cuántos se enojan por el tiroteo en la iglesia de Charleston o en las sinagogas que han pasado por un malvado asesino? ¿O por el tiroteo en Chanatoga? Esa fue la sinagoga. ¿Ok? Hay conciencia. Todo el mundo se enoja por eso. Y luego siempre vuelve a Jesucristo. Jesús fue una persona histórica, real, que caminó por la tierra. No hay duda al respecto. Hay evidencias arqueológicas, históricas, en todos los aspectos. Jesús realmente murió en la cruz a manos de Poncio Pilato hace 2000 años. De nuevo, no hay duda al respecto. ¿Y qué hay de las declaraciones y los milagros de Jesús? ¿Qué pasa con el hecho que más de 500 testigos presenciales vieron a Jesús en un estado resucitado? ¿Qué hay de la religión cristiana que siguió inmediatamente y continúa actualmente? Conclusión. No tenga miedo de las preguntas y objeciones. Dele la bienvenida. Dele la bienvenida. Eso es exactamente lo que Satanás quiere, que usted tenga miedo, que usted se paralice y que usted calle, que usted se ponga nervioso, que usted sude las manos, que usted se muerda las uñas. Eso es lo que él quiere. No le tenga miedo. Sea amable, sea honesto. No sé, la verdad, no sé, fíjate, la verdad no sé. ¿Ok? Sea humilde, sea respetuoso. Si no sabe la respuesta a algo, que no te dé pena decirlo y ofrécele que vas a investigar para posteriormente responder a las personas. No esperan, mira, nadie espera que tú sepas todo. ¿Ok? Nadie. Las personas que tienen una especialidad, cuando tú le haces una pregunta, lo primero que te dicen es, esa no es mi especialidad. Pero déjame consultar con un experto en ese tema que yo conozco, amigo mío por cierto. ¿Ok? Y le voy a dar seguimiento a esa respuesta. ¿Ok? Y dice, wow. Entonces, las personas no esperan que tú sepas todo. No, nadie espera eso. Eres tú quien te lo cree. Es el enemigo que te hace creer eso. Esto en realidad es una, yo le llamo a eso una excelente oportunidad para darle seguimiento a la persona. A veces, fíjate, a veces yo intencionalmente no doy la respuesta y la sé. ¿Sabes por qué? Dos razones. Uno, lo hago intencionalmente para tener otra oportunidad de abordar el tema, primero. Y segundo, estoy construyendo ya una relación con esa persona que Dios te está brindando la oportunidad. Hay momentos en que yo sí sé la respuesta y no la doy. Y la tercera es porque no quiero caer como un sabelotodo. No quiero presumir de que me la sé. Y sí me la sé, pero no quiero presumir eso. ¿Por qué? Con humildad, con reverencia. Primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Vamos a dar con humildad. Entonces, imagínate que tú respondes todas las preguntas. Tú eres un soberbio número 1.
pero es un sabio. Y nadie se identifica con los sabios. La última discusión que tuve con respecto a eso, con el origen de la vida. ¿De dónde surgió la vida? Bueno, la última teoría que me presentaron surgió de una bacteria que evolucionó. Esa es la teoría darwinista, Sí, la evolución. Yo lo único que le dije. ¿Y la bacteria? ¿De dónde salió? Exacto. ¿Quién creó la ¿El bacteria? origen de la bacteria? No, pues, al final. Ahí se termina. Ya. Ahí se termina. ¿Verdad? Que el mundo no tiene 6.000 años. El mundo tiene, según los científicos, tiene más de 500 billones de años, que no sé qué, y el universo más de 13 billones de años, que no sé qué. Y la realidad es que nadie lo sabe. ¿Ok? Esa es la realidad. Pero la Biblia dice, Génesis 1.1, pero después Juan 1.1 habla de otra creación para que tú sepas. Y esto es lo que la gente no sabe. ¿Ok? Génesis 1.1 habla de la creación natural, pero Juan 1.1 habla de la creación espiritual. Y es muy importante que manejes las dos. Pero la gente solo te dice Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos, la tierra, y se cree según el calendario judío, que ahora mismo estamos en el año cercano ya a los 6.000. La Biblia habla de 6.000, pero dicen los científicos que el mundo tiene más tiempo. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿La ciencia o la religión? ¿Quién tiene la razón? Ninguna. La religión no tiene la razón, tampoco la ciencia. La tiene la palabra del Señor. La religión no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Por eso hay conflicto entre la religión y la ciencia. Porque ambas son intelectos humanos. Pero la palabra de Dios está en armonía. La ciencia misma lo reconoce. ¿Ok? So, Juan 1.1 dice, habla de una creación antes de la creación. ¿Ok? Y esto es un misterio. Pero el apóstol Juan recibió eso. Juan 1.1 habla de una creación antes de la creación. Así es. Así de sencillo. Entonces cuando Moisés habla, Génesis 1.1, eso es bello. Cuando tú entras en esa profundidad y entras y lees y dices, wow, el Señor le revela, el Espíritu Santo le revela al apóstol Juan de una creación antes de la creación. Y cuando tú te vas a Isaías 14 y miras cómo cayó Satanás, ¿quién era ese mundo que había? Porque para que tú sepas, Satanás estaba aquí en este mundo, aquí en este planeta estaba. En el huerto de Edén. El huerto de Edén está aquí en este planeta. Satanás estuvo aquí. Y para que tú sepas, cuando tú lees Isaías 14 y tú miras cómo cayó Satanás y habla y todo eso, ese es un mundo anteriormente a este mundo, para que tú sepas. Era un mundo espiritual. Y por eso Dios dice, no vuelvo a tener intermediario. Y Dios, porque ese era Satanás, un intermediario. Y Dios se revela, hace una creación nueva, crea al hombre y ahora Dios se revela directamente y tiene relación directamente con el hombre. Y se acabó. Porque ese era el rol de Satanás. Entonces cuando tú entras, en realidad el mundo natural tiene casi 6.000 años, Génesis 1.1. Pero el mundo espiritual fue creado por Dios. Eso tiene un principio. No es eterno porque fue creado. Solo Dios es eterno porque nunca fue creado. ¿Ok? Pero el mundo espiritual es diferente al mundo natural. Entonces, ¿qué pasó después de ese fin del mundo espiritual antes del inicio del mundo natural? Pasaron muchas cosas. Génesis 1.1 habla de cuando Dios vuelve a reconstruir algo ya reconstruido. O sea, ya algo creado, una recreación fue lo que hizo Dios en sí. Pero ya el mundo estaba creado. Pero había un mundo espiritual. Eran seres espirituales. No éramos humanos. El humano tiene 6.000 años casi de historia en este mundo. Este planeta fue recreado, pero en realidad el mundo espiritual, cuando tú lees Isaías 14, te habla. Y luego el apóstol Juan dice en Juan 1.1, habla de que él creó antes lo creado, dice. Y que por él subsisten todas las cosas, por él y para él, y es por él que sucede todo. Y te dice que él es el creador. Juan te lo presenta al Señor Jesucristo como el creador de lo visible y lo invisible. Dice. Profundo.
Demasiado. Ese es un aspecto teológico profundo, hermano. Bellísimo. Entonces, pero yo no voy a perder mi tiempo hablando con No, estas personas, no, porque no lo voy a llevar a ningún lado. Eso te lo digo a ti ya, porque ya tú Sí, ya conociste la verdad, ya te hizo libre, ya la luz del Evangelio resplandeció. Te voy a enriquecer ese conocimiento ahora con la palabra de Dios, pero ese tema yo no lo toco. Así. Yo no lo toco porque entonces pierdo la oportunidad. Claro. Amados, un versículo final para que, para que esté muy presente en ti. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La tarea de esta semana es: 1, sigue orando. 2, sigue buscando oportunidad para evangelizar. 3, sigue compartiendo el evangelio. Las oportunidades se hacen, se crean, no las esperan, créanlas. Sigue terminando, haz tu testimonio, tráelo a una página o a 60 segundos. Practícalo, grábalo, si lo va a grabar, grábalo varias veces hasta que le dé 1 minuto. Y las personas que lo están escribiendo lo van a traer porque la otra semana lo van a dar. La otra semana sí lo van a dar todos. Ese es el final. Y estudiar la lección 9. Y estudiar la lección 9, porque tienen que hacer primero el final y después vamos a la lección 9, que es la final ya. Tenemos que leerla. Tienen que leer antes de la clase, Sí. ¿ok? Porque si no, yo no puedo abordar todo este tema, yo se lo di para eso. Amados, vamos a orar. Y como estamos en evangelismo, tengo que hacer el llamado siempre. Y si hay alguien aquí que no le ha entregado su corazón a Cristo todavía, o anda frío, Aleluya. o anda tibio, o anda un pie en el mundo o un pie en la iglesia, o anda coqueteando con el mundo, esta es tu oportunidad para que le entregues tu alma al Señor Jesucristo. Esta es tu oportunidad para que te pongas a cuentas con el Señor. Esta es tu oportunidad para que Dios transforme tu vida. Ya sea los que están presentes o los que me están viendo por esta grabación. Si tú andas jugando con el Evangelio, si tú andas como religioso, si tú andas hoy un día cristiano, mañana no, pasado sí y mañana otra vez no, anda en el mundo, arrepiéntete y ven al Evangelio, y que la luz del Evangelio, la luz de Cristo transforme tu alma, transforme tu vida, y que tu mente sea renovada cada día, y que la paz de Cristo gobernará. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta clase. Gracias, Señor, por habernos enseñado, por habernos hablado, por habernos instruido, por habernos retado. Nos hiciste un reto, Señor. Gracias, Señor, por habernos enseñado. Ayúdanos a aprender a ganar almas como lo hacía usted, Señor Jesucristo, o como lo hacía el apóstol Pablo, o como lo hacía el apóstol Pedro, o como lo hacía el apóstol Juan, o como lo hacían cualquiera de los apóstoles, como lo hacía Felipe el evangelista, como esos hombres y mujeres que la Biblia habla. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos ser eficientes, efectivos en tus manos, para que ganemos, no para nosotros ni para nuestra vanagloria, sino para tu gloria, Señor. Amén. Almas para Cristo. Sí, Señor. Señor, porque para eso usted nos trajo, para eso usted nos llamó, y esa es la gran comisión, mandato de Dios en esto, Señor. Queremos ser obedientes y queremos ser eficientes también. Te pedimos, Señor, que nos enseñe y nos ayude, porque si usted no nos ayuda, no lo podemos hacer. Sí, Señor. Usted es el que salva. Nosotros simplemente llevaremos tu santo evangelio, pero usted es el que salva. Queremos traer a las personas a usted, el Salvador, para que usted las salve y ellas sean salvas. Sí, Señor. Te lo pedimos todo. Y pedimos que traigas almas a esta iglesia, a esta congregación. Sí, Señor. Que llenes, Señor, de las personas que están apartadas de ti, Sí, o que Señor. nunca te han conocido, Sí, Señor Señor. Jesucristo. Amén. Para que el enemigo no los esté atormentando, Amén. ni los esté esclavizando en el pecado, como están ahora mismo. Sí, y que Señor. vengan a la paz tuya, y que vengan al reino de los cielos, Aleluya. y a la paz del evangelio. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén.